Hola y bienvenidos a este primer video del canal. Este canal lo creé con la intención de promover lo que es la certificación CFA y divulgar un poco las actividades que va llevando el CFA Institute. En estos videos van a encontrar material preparatorio que les puede servir de apoyo en su estudio de esta certificación. En los videos voy a tratar de darles recomendaciones, tips, comentarles un poco cómo fue mi preparación en esta certificación y dejarles videos específicos, prácticos, para que puedan tenerlos a mano y que puedan volver a revisarlos cuando tengan alguna duda o que no haya quedado algo claro y puedan revisarlo de manera simple y rápida. También mi intención con este canal es que haya material de CFA en habla hispana. La certificación CFA es totalmente en inglés y no suele haber material en español. Entonces, muchas personas, o hasta incluso a mí, me ha pasado, es que retrasan su preparación o su intención de rendir la certificación porque está en inglés. Entonces genera ese temor o ese miedo en preparar algo que está en otro idioma y que tal vez no dominamos muy bien. Entonces mi intención es que tengan un material de preparación, puedan ir viendo de qué se trata la certificación, los diferentes temas y una vez que se animen a presentarse, a rendir el examen, puedan volcarse a la bibliografía oficial con una base de entenderse de que ya son los temas, ¿no? Ya saber qué son los diferentes temas y los diferentes tópicos. Entonces, comencemos. ¿Qué es el CFA Program? Es una certificación reconocida dentro del ámbito financiero que consta de 3 niveles. Cada nivel tiene un examen al cual yo tengo que aprobar y tengo que realizar diferentes módulos de práctica. Esto de los módulos de práctica es algo nuevo que se implementó en el 2024 para el nivel 1 y 2 y para 2025 para el nivel 3. Este CFA Program lo organiza el CFA Institute. Ahí les dejo la página web del CFA Institute, que les recomiendo fuertemente que ingresen y que vean, porque van a encontrar información más detallada y específica acerca de la certificación de la que yo les voy a comentar el día de hoy. Hoy vamos a ver de manera general qué es la certificación y a medida que pasa el tiempo mi intención es dejarles videos, primero del nivel 1, luego del nivel 2 y por último del nivel 3. Entonces les recomiendo que ingresen a la página web, revisen la información y van a ver información más específica. Antes de continuar, quiero decir, aclarar y hacer un disclaimer, yo no soy un proveedor oficial de ningún material. Todo lo que van a ver en los diferentes videos son resúmenes que fui haciendo, eh, ideas mías que fui sacando a lo largo de la preparación y ejercicios que fui tomando que consideré que son relevantes. Bueno, ahora entrando un poco a cómo me puedo convertir en CFA Charter Holder. Primero, obviamente, tengo que aprobar los exámenes y aprobar los exámenes implica haber hecho los módulos de práctica. Una vez que aprobé los exámenes, tengo que tener también el requisito de experiencia laboral. El CFA Institute exige 4 años de experiencia laboral dentro, obviamente, del ámbito financiero, ¿no? Y además, aprobar o adherir a lo que son el código de ética del CFA. El CFA promueve un código de ética y estándares de ética muy elevados. En los diferentes niveles van a ver que el peso que se le da al tópico de ética es muy alto. Entonces, tienen un interés por mantener esos estándares muy altos y hay que adherir a esos códigos de ética. Una vez que tenemos estos requisitos, podemos aplicar a la membresía. Para poder aplicar a la membresía, yo tengo que presentar referencias de colegas. Pueden ser 3 referencias de personas en general, digamos, del ambiente académico o de trabajo, o 2 si son miembros del CFA Society. ¿Qué es el CFA Society? Es una organización que lo van a encontrar en los diferentes países de charter holders locales. La intención de estas instituciones es promulgar el networking dentro de los charter holders, dar eventos eh,
que tengan alguna temática de coyuntura, charlas también de coyuntura y sobre todo eso, promover el networking entre los charter. Ahí les dejo el feed del examen a valor de febrero 2025. Algunas cuestiones del feed es que hay diferentes ventanas para poder aplicar a las fechas de exámenes. Cuanto antes me inscriba, voy a obtener un descuento. ¿Sí? Entonces, mi recomendación es, si yo ya sé que voy a rendir el examen, ya sé que tengo intención de rendir el examen, rápidamente me inscribo para poder obtener ese descuento. Por otro lado, si formo parte, si estoy estudiando una maestría, por ejemplo, y cuento con una universidad, puedo pedir una scholarship, una beca. Entonces ahí me pueden dar hasta el 50% del examen, ¿sí? Entonces obtengo un 50% de descuento. Entonces son pequeñas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de rendir, que reducen mucho el costo del examen, sobre todo para personas que tal vez estamos en Latinoamérica y nos cuesta todo lo que sea en dólares, ¿no? Ahora ya entrando un poco a lo que son los diferentes niveles con sus temáticas y cuántos módulos de práctica necesito para poder aprobar los exámenes. En el nivel 1, como ahí dice, es más descriptivo de los tópicos, es más, eh, me muestran qué hay dentro del ámbito financiero y me los mencionan. Es más superficial con respecto a los otros niveles, en cuanto a las temáticas. El nivel 1 lo que tiene de complejo es empezar a entender cómo es la modalidad del examen. Es decir, son 180 preguntas de múltiple choice, 3 respuestas, y tengo 4 horas y media. Por lo tanto, tengo 90 segundos para responder cada pregunta. Entonces tengo que ir rápido. Tengo que entender qué me preguntan y saber cuál es la respuesta. Entonces tengo que empezar a practicar esa rapidez de leer la pregunta, responder y que la respuesta obviamente sea correcta. Eso tal vez por ahí es lo más complejo del nivel 1. Sobre todo si ya tengo un conocimiento grande dentro del ámbito financiero. Es decir, si yo ya tengo una maestría hecha y estoy rindiendo el CFA, posiblemente los tópicos no me sean muy complejos de entenderlos. Entonces, lo que más me va a costar es practicar la metodología del examen. Por ahí, si recién me gradué de la universidad y no toqué temas muy profundos o tan específicos de finanzas, o vengo de otro ambiente que no sea las finanzas, por ahí sí, los tópicos sean relativamente complejos y le tenga que dedicar estudio y luego, obviamente, acostumbrarme a la modalidad del examen. Ahí vemos los pesos de los diferentes tópicos. Fíjense que es un poco lo que les comentaba antes. La parte de ética tiene un peso muy grande. Lo que tiene la parte de ética no es difícil estudiarlo porque es muy taxativo. O sea, si pasa tal cosa, hay que hacer tal cosa. O por ejemplo, el código de ética es muy taxativo. Lo que tiene es la interpretabilidad que le damos al caso o a la pregunta que nos están haciendo. Entonces, por ahí son preguntas medio ambiguas. Entonces, hay mucho peso y hay que saber cómo responder a esas preguntas. Por ahí es un tópico al cual yo les recomiendo que le den mucho énfasis cuando lo preparen. Que no lo dejen para lo último. Por ahí, dentro de la parte financiera, no es lo más atractivo, pero es para el examen y la certificación es muy importante. Es el que más peso tiene y por ahí no es tan simple de responder las preguntas. Luego tenemos la parte de estadística o quantitative methods. Tiene poco peso, pero son temas muy troncales por ahí. Son temas de entender qué es la correlatividad, es entender cuáles son las diferentes formas de sacar la media, qué es la varianza. Piensen que la varianza y el desvío estándar son métricas de riesgo, entonces si yo entiendo eso, tal vez otras temáticas me van a resultar más fácil. Entonces, lo que vamos a hacer en este nivel 1, empezar por ahí, Quantitative Method.
Luego tenemos la parte de economía. La parte de economía tiene poco peso y no es tan difícil, no es nada por fuera de que hayan visto en una universidad, aquellos que tal vez estudiaron contador o son economistas, bueno, si son economistas lo van a saber mucho más, obviamente, pero si por ejemplo estudiaron administración, no es nada por fuera de que no hayan visto en la universidad. Entonces tiene poco peso y no es tan complejo. Son uno de los tópicos que yo dejaría más para el final. La parte de Financial Statement Analysis básicamente es contabilidad, es poder interpretar los estados contables, entender la relación que hay entre los estados contables, es decir, el resultado final, cómo impacta en el balance y cómo se interconecta el balance con el flujo de caja. Tener eso, entender las diferentes maneras de reconocer qué es un gasto, qué es una venta, formas de amortizar más rápido, más lento, las diferencias que puede haber entre la contabilidad y lo impositivo y cómo se generan impuestos diferidos, va más por ese lado. Vuelvo a insistir, es más demostrar las temáticas y no entra tanto en profundidad, ¿sí? Van a entrar mucho más en profundidad en el nivel 2 y sobre todo en otros temas que son un poco más pesados. En la parte de corporate issue es más de corporate finance, eh, conceptos de money, cláusulas que pueden haber de money, anti-takeover y todas esas tópicos más referidos a corporate finance. Tanto lo que es equity, fixed income, fíjense que acá ya tienen un peso también importante, es más lo que es valuación de estos instrumentos. O sea, evaluación en el sentido de las metodologías, las mencionan, no entran en gran detalle, eso lo van a ver más en el nivel 2. Acá se mencionan los diferentes instrumentos, por ejemplo en equity, eh, si puede ser acciones convertibles, si son acciones preferentes, comunes, dentro de fixed income, si son soberanos, subsoberanos, high yield, investment grade, más va por ese lado que por el lado de evaluación de los instrumentos. En la parte de derivados, fíjense que tiene poco peso y va por el mismo lado. Mencionan que son las opciones, que son los futuros, bueno, los diferentes tipos de opciones, que son los márgenes. No hay estrategias, acá no se habla de estrategia. Estrategia se entra mucho más en el nivel 3. La parte de alternativos también sigue con poco peso, un poquito más que los anteriores, pero con poco peso, y habla más respecto a lo que son fondos VC, que es los REITs, por ejemplo, real estate, fondos private equity por ahí, pero también los mencionan algunas métricas de entender cómo evolucionan los fondos, y dentro de Portfolio Management, bueno, entender cómo funciona la correlatividad entre los activos, cómo diversificar la cartera, que es un poco lo que le decía antes, de si yo no entiendo lo que es la correlación, que es el desvío, cómo saco la media, tal vez otros temas se me van a complicar. ¿Sí? Entonces, mi intención es primero presentar Quantitative Method, Financial Statement y o sea, proseguir con Equity y Fixed Income. Y dejar ética más a lo último de esos tópicos que mencioné, porque es más pesado y hay que entender más qué nos están pidiendo, qué está diciendo atrás del caso, entender e interpretarlo. Por último, vamos a dejar la parte de economía, derivados, alternativos de portafolio. Esa es un poco la estructura de por lo menos del nivel 1, para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta, ¿sí? Yo sí, la parte de Quantitative Method, Financial Statement, ética, Equity, Fixed Income, no lo tengo muy claro, o sea, son los tópicos que más claro tengo que tener, va a ser difícil poder aprobar los exámenes. ¿Tengo que aprobar todos los tópicos? No. Puedo desaprobar algún tópico, pero si desapruebo, por ejemplo, ética, que es el que más peso tiene, es difícil que apruebe el examen en general. ¿Sí? Entonces, son los tópicos que más énfasis le tengo que dar.
Y los módulos de práctica lo vamos a ver al final cuáles son, pero la idea es bajar un poco lo que vieron en los niveles a la práctica. Son más de modelado financiero, de Python, lo vamos a ver más al final. En el nivel 2 aquí muchos dicen que es el nivel más difícil, ¿sí? Desde mi punto de vista es el más complejo de preparar, porque el material aumenta en cuanto a cantidad de cosas que hay que estudiar, la modalidad del examen cambia, sigue siendo múltiple choice, pero esos múltiple choice van a estar dentro de un caso. Es decir, me van a dar un contexto y en ese contexto yo tengo que responder preguntas. Dentro de un mismo tópico, es decir, me toca equity, me van a dar un caso y esas preguntas van a estar enfocadas a equity. Lo que tiene complejo es que tengo que seguir respondiendo rápido y muchas veces perdemos tiempo en entender qué nos están preguntando y cuál es la respuesta, porque tenemos que leer el caso entero. Y los casos no siempre son casos cortos, suelen ser casos largos. Entonces, mi recomendación en el nivel 2 es que empiecen a entender rápido, o sea, de manera rápida, cómo mejorar o hacer más eficiente esa lectura de la pregunta, ir al caso, identificar dónde está respuesta, es decir, en qué me tengo que basar yo para entender la respuesta y responder. ¿Sí? No recomiendo leer el caso entero primero y después ir a la respuesta, o sea, la pregunta. Recomiendo el camino inverso. Primero leer lo que me están preguntando, entender que me están preguntando y recién ir al caso y hacer foco en el caso. En el nivel 2 hay mucho más de entender, o sea, y ya enfocarnos en la metodología de evaluación, en parte de contabilidad más compleja, es mucho más extenso el material. La parte de ética, fíjense que sigue con un peso muy grande y no cambia drásticamente lo que le van a preguntar en la parte de ética. Ninguno de los tres niveles, o sea, el core de la parte de ética va a ser siempre el mismo. Van a cambiar algunas temáticas muy puntuales, pero lo más importante va a seguir siendo siempre el mismo. Es decir, que también esto es una ventaja, si yo de nivel 1 lo entiendo muy bien a la parte de ética, para nivel 2 y 3 tal vez que ya me ahorro un tópico. Entonces también es un consejo de tener en cuenta para el nivel 1. La parte de Quantity Method, acá ya entran lo que es regresión con múltiples features, es decir, con múltiples X, modelos estacionarios, es más, o sea, entra más temas más complejos. Todo lo que es Garch, todo ver que una serie esté cointegrada, son modelos un poco más complejos. En la parte de Economics entra más modelos de entender cómo los países están conectados y cómo las variables de los países afectan, por ejemplo, al tipo de cambio, cómo la inflación afecta al tipo de cambio, eh, pero sigue siendo un porcentaje bajo. O sea, en economics acá ya son temas más avanzados y difíciles, pero sigue siendo un tema bajo, el cual no digo que no lo vean, pero no gasten tanta energía en esta temática, por ejemplo. Financial Statement, acá este tal vez que es uno de los más difíciles, acá es mucho de lo que es M&A, por ejemplo, cuando no M&A específicamente, pero por ejemplo, cuando una empresa compra otra y tiene control, voy a tener un goodwill, por ejemplo, y tengo que saber cómo eso va a impactar en el estado financiero, es decir, tengo que consolidar las partidas. Si no tengo control, va a ser eh, solamente va a impactar en el estado de P&L, de ingresos. Si no tengo control y tengo una porción baja, solamente me va a entrar por dividendos, ¿sí? Entonces, tengo que entender eso. Eso es lo más difícil de Financial Statement, entender esas metodologías. Y después, bueno, hay otras temáticas, ¿no? Fíjense que sigue siendo un peso alto. Corporate Issue no sigue siendo eh, nada fuera de lo común, sigue entrando un poco más en temáticas de cláusulas, de money, en cláusulas más que se pueden dar en los deals,
financiero, ¿sí? No tener dilución dentro de un deals entre empresas y demás. Parte de equity y fixed income, acá ya se empieza a complejizar. Fíjense que el peso no cambia con el nivel anterior, viendo que cambia pero muy poquito, fíjense, un por ciento, pero es muy pesado, es muy pesado. ¿Por qué? Porque empezamos a entrar en lo que son los modelos de evaluación, ver diferentes formas de evaluar, de entender, por ejemplo, en fixed income, si, bueno, entender un poco más lo que es duration convexity, cómo calcularla, cómo analizar los spreads de créditos, entran mucho más en la temática de evaluación, ¿sí? En la parte de derivados también, modelos binomiales, Black and Scholes, entran ya, es mucho más pesado, no es tan descriptivo, ya acá es 100% evaluar a estos tres tipos de activos. En la parte de alternativos, también, evaluar, pero ya fondos, entender cómo, por ejemplo, en un fondo de private equity o venture capital, cómo se hacen el ingreso de dinero, o sea, cuando te hacen la llamada que pongas el capital, cuando hay un periodo de inversión en el venture capital y cómo te van a ir distribuyendo. También cómo calcular el rendimiento de ese private equity, diferentes cláusulas, por ejemplo, que pueda haber dentro de los private equity, periodos de inversión, lo mismo en real estate. Portfolio management, ya empiezan a ver un poco lo que es gestión de patrimonios y fíjense que acá ya el peso aumenta bastante. En el nivel 3, portfolio management y gestión de patrimonios va a ser lo que más pesa. Acá ya empieza a entrar bastante. Y acá se agrega ya un módulo de práctica más, ¿sí? Y una vez que pasemos a nivel 2, o sea, completemos los videos a nivel 1 y el nivel 2, vamos a entrar más en específico cómo ir preparando los diferentes tópicos. Fíjense que se acortan los tópicos, pero no deja de ser más fácil. Al contrario, para mí, por lo menos para mí, fue el que más tuve que preparar en cuanto a metodología de examen, porque en el nivel 3 lo que cambia sigue siendo la misma metodología que el 2 en cuanto hay un caso y la pregunta está referida a ese caso, pero lo que se agregan acá son preguntas que vos tenés que construir, es decir, tu respuesta la tenés que escribir, tenés que dar una respuesta. Entonces, ya no es múltiple choice. Por ahí en múltiple choice, si no estoy tan seguro, marco una y si está bien, está bien. Total, no restan las que están mal. En cambio acá, no te restan, pero te quitan puntos y tal vez por ahí tenías la idea en la cabeza, pero no escribiste lo que el grader, el evaluador, querías, quería que vos pongas. Entonces, acá importa mucho entender qué me están preguntando y qué es lo que tengo que poner. Por ejemplo, si me piden calculate, o sea, hacer un cálculo, solamente tengo que calcular la fórmula que me están pidiendo y nada más. No tengo que gastar tiempo en justificar, explicar cómo salen, de dónde salen los datos. Incluso podría poner hasta el valor, no más, el valor final, sin ninguna fórmula, nada. Y si el valor final está bien, te lo van a tomar como bien. ¿Qué pasa? Como son preguntas de construcción, si yo pongo toda la fórmula y el valor final está mal porque me equivoqué y piensen que acá hay mucho estrés durante el examen, mucho tiempo, son 4 horas y media, lleva mucho tiempo, la cabeza ya está cansada. Si yo pongo un valor solo, hay muchas probabilidades que ese valor esté mal, pero no porque yo no sepa la respuesta, sino porque me confundí. Entonces, si yo hago la fórmula, desarrollo la fórmula, puede ser que gane puntos parciales porque la fórmula está bien. Y lo mismo con las respuestas. Si las respuestas, por ejemplo, una respuesta tal vez que no sea de calcular, que sea un discuss o un justify, por ejemplo, no sé, ponemos como conclusión general, lo ponemos primero. No, no se me viene ahora a la cabeza nada específico, pero ponemos la conclusión principal primero. Y después abajo, por ejemplo, si me dice
justify con 3 razones, pongo esas 3 razones y nada más. No explico ni cómo se relacionan ni nada. Mientras esté la idea principal y la justificación, ya está. Entonces, a nivel 3 lo que tiene complejo es entender esa metodología de estudio, sí, de estudio y de preparación. Acá los tópicos, desde mi punto de vista, son más divertidos. A mí me gustó, al nivel 3 me gustaron mucho los tópicos. Por ejemplo, en Asset Allocation y Portfolio Construction es entender Markowitz, entender cómo es la Risk Parity, entender diferentes formas de optimizar los portafolios. Entender los ciclos económicos, cómo afectan los ciclos económicos en la construcción de portafolios. A mí me gustó mucho esos 2 temas. Después todo lo que es medida de performance, todo lo que sería Sharpe Ratio, Sortino, Calamar, muchas medidas, bueno, el Information Ratio. La parte de derivados, acá tiene mucho lo que es opciones, estrategia con opciones, entender mucho lo que es estrategias con opciones, entender mucho cómo es la cobertura, usar derivados como cobertura, bueno, cobertura dinámica, estática, saber los riesgos que hay de cada uno, cobertura perfecta, imperfecta, swaps, eh, nada, muy, muy interesante, muy complejo entender cómo, cómo tengo que hacer el hecheo. Bueno, la parte ética sigue con el mismo peso y la temática sigue siendo las mismas. Y acá se agrega todo lo que es portfolio management. Que más de portfolio management es wealth management. Se dedica mucho en esta parte a lo que es gestión de patrimonios. Cómo hay que preparar todo lo que es la sucesión, cómo toda la parte de tax, cómo se puede optimizar toda la parte de tax, eh, cómo hacer el formulario de tu cliente a medida, es decir, identificar que tu cliente tiene un riesgo específico, qué objetivos tiene, hiper interesante. Y vuelvo a insistir, para mí el nivel 3 fue el nivel que más me gustó la temática. El 2 también está muy bueno, pero es muy pesado. Entonces, por lo menos a mí no lo terminé de disfrutar tanto a las temáticas. El nivel 3 a mí me gustó mucho prepararlo. Bueno, viendo los 3 niveles ya y los diferentes tópicos, mi recomendación para la preparación de estos niveles sería la misma. Si tengo un background, es decir, si tengo conocimientos financieros, por ahí dejarme un mes para leer los tópicos, ver títulos, ver de qué va los diferentes temas y ponerme rápido a las preguntas, entender las diferentes metodologías de examinación en los diferentes exámenes, en los diferentes niveles, ¿sí? Si no tengo un background, yo recomiendo tomarse un mes y medio o 2, que sea la base. Es decir, si nunca vi nada o vi en la universidad, pero no lo vi muy profundo, bueno, me tomo 2 meses, leo bien todo. Por ahí no se gasten tanto en hacer resúmenes, porque van a perder tal vez mucho tiempo en resumir y la idea es pasar rápido la práctica, pero sí tal vez identificar cuáles son las temáticas, por dónde va cada tema. Una vez que ya saben de qué son cada tema, pasar rápido las preguntas, identificar cómo son las preguntas y la temática de cada nivel. Y dejarse siempre un mes antes del examen o un mes y medio antes del examen para mock examen. Entonces, los fines de semana por ahí hacen mock exam y en la semana hacen las preguntas que en los mock exam no les salieron. ¿Sí? Yo, por ejemplo, usaba esta estrategia. Los fines de semana, el sábado hacía un mock exam, al sábado a la mañana, son 4 horas, así que te va a llevar toda la mañana. La tarde me la dejaba libre y el domingo revisaba ese mock exam y tomaba nota de qué preguntas me fue difícil, qué preguntas no me salieron,
en cuáles tengo que mejorar. Y en la semana hacía preguntas sobre esa temática que no me salieron. ¿Sí? Entonces, recomendación, tómense 6 meses más o menos para prepararlo. Si tengo conocimiento, tómense 2 meses de base, otros 3 meses de práctica, mucha práctica acá donde más práctica tiene que hacer, y un mes solamente de mock exam y preguntas referidas a esos mock exams, a puntos que le costaron en esos mock exams. Bueno, tal vez se preguntarán de dónde tomo preguntas y de dónde tomo los mock exams. Una vez que ustedes se registran en el CFA, el CFA Institute le va a dar una plataforma de estudio, donde van a tener un track record de su estudio, todo el material oficial de estudio, donde van a poder ir anotando qué tema les fue difícil, qué tema les fue más fácil, qué tema tienen que repasar, y preguntas. Y también le van a dar exámenes. Después hay proveedores oficiales, ¿sí? Vuelvo a insistir, yo no soy un proveedor oficial. El más conocido por ahí es Kaplan. Kaplan es el que yo usé para prepararlo y la verdad que lo recomiendo. Eh, Tiene muy buen material. Me pareció que está muy bien organizado. Kaplan te va a dar más preguntas, o sea, te va a dar eh, los famosos notas de Kaplan, que es el material oficial un poco más resumido, más masticado, más explicado. Te va a dar preguntas y te va a dar mock exam. Entonces, mi recomendación es que usen la de los dos lados. Si tuvieron un proveedor oficial, la del proveedor oficial y la del CFA. ¿Sí? Y yo recomiendo fuertemente que se saquen un proveedor oficial. ¿Es un costo más? Sí, pero aumentan las posibilidades de poder aprobar el examen. Y piensen que eh, van a perder más tiempo en preparar mal el examen, rendirlo y tener que volver a prepararlo y volver a rendirlo. Entonces, por ahí gastar un dinero más y prepararlo bien, está bueno y se ahorran otra vez tener que volver a preparar el examen. Los skill modules, es decir, los módulos de práctica, fíjense, en el nivel 1 es modelado financiero y Python. Es lo más fundamental de Python. En el nivel 2 es más la parte analítica de estados financieros, Python más enfocado al data science y después Python sigue siendo la parte fundamental. Recuerden que en el 1 eran 2, en el 3 son 3 módulos y en el 3 son 5 módulos, que ahí ya tienen todos. Y por último, para ir finalizando el video, les dejo las diferentes ventanas de exámenes. Fíjense que en el nivel 1 tienen más, que es febrero, mayo, agosto y noviembre. En el nivel 2 solo está mayo, agosto, noviembre. Y en el nivel 3 está febrero y agosto. Y acá algo que tal vez a algunos les genera un poco de temor y es lo que dicen, no sé si prepararlo porque mucha gente no termina aprobando, que son los pass rate. Estos pass rate van fluctuando, ¿sí? A veces hay más, a veces hay menos. De 2014 estuvo en nivel 1 entre un rango de un 22%, que es un nivel muy bajo, y un 49%, es decir, solamente un 49% aprobó, el resto quedó afuera. En general, la media de 10 años es de 39. En el nivel 2 es entre 29 y 59, fíjense que ya en el nivel 2 aumenta un poco más. ¿Por qué? Porque es un nivel que exige estudio, entonces la gente se prepara mucho más y va mejor preparada que tal vez en el nivel 1. En el nivel 1 muchas veces suele pasar que la gente se prepara poco y se presenta igual y bueno, no es lo más recomendable. En el nivel 3 ya hay gente más formada, con más experiencia y bueno, las tasas por ahí de aprobación son un poquito más altas en promedio, ¿sí? ¿Cuánto les va a llevar el CFA Program? Acá vuelve a depender mucho de cada persona. Si alguien tiene un background muy grande, tal vez en 2 años lo hace. A mí me llevó 3. Tomé un año para preparar cada nivel. Esto va a depender mucho de cada uno. Mi consejo es que se tomen 6 meses de estudio, se preparen bien, rindan el examen, se toman unos meses de aflojar las tensiones del examen, disfrutar,
de las cosas que uno va haciendo personales y otros 6 meses volver a rendir el examen siguiente. Mi recomendación, y ya para ir cortando, para que no se extienda más, es esto no es un sprint, es una maratón. Y acá lo que importa es ser constante. Fijar momentos de estudio y cumplir esos momentos de estudio y, y ser consistente. Va a haber momentos en que no van a querer estudiar más, va a haber momentos en que van a decir, esto yo no lo pruebo, no hay forma que yo pruebe esto. Pasa, me pasó mucho, y van a querer abandonar varias veces. Mi consejo es, sigan, se puede hacer, no es algo imposible. Yo les voy a ser totalmente sincero, no dominaba el inglés, eh, no lo sigo dominando, pero no es un idioma el cual yo manejaba muy bien. Y sin embargo, a nivel uno lo fui preparando, lo fui llevando y lo pude probar. Obviamente, a transcurso de los niveles uno va mejorando en el inglés y en la preparación y demás. Entonces, no tengan miedo por el nivel de inglés, no tengan miedo por las temáticas, no son temas imposibles, no son exámenes imposibles. Lo que sí requiere preparación y convicción en que uno lo quiere hacer el examen, ¿sí? Porque hay veces que arrancamos muy motivados, estamos un mes, mes y medio hiper enfocados y después terminamos desistiendo. No, la idea acá es fijarnos fechas y horas de estudio que yo sé que lo voy a poder llevar a cabo, sea 1 hora a la semana, perdón, 1 hora al día o 2 horas al día y mantenerlo todos los días, pero ponerme como foco de no romper esas horas que yo estipulé. Y lo van a poder hacer. Por último, si ya llegaron acá al video, les voy a pedir por favor que me sigan en mis redes de Twitter y LinkedIn. Mi intención es ir publicando también en mis redes información respecto al CFA. Que se suscriban por favor al canal, que le den un me gusta al video, que dejen en los comentarios cualquier feedback, cualquier comentario que quieran dejarme, que va a ser bienvenido. Y si hay algún tema o algo específico que quieren que veamos, bueno, si hay muchas preguntas referidas a eso, voy a tratar de hacer videos específicos a esas preguntas. Desde ya les agradezco a todos por haber llegado hasta acá en el video y espero que me acompañen en los videos próximos para la preparación del CFE. Vamos a arrancar con el nivel 1 y luego seguiremos con el resto de los niveles. Desde ya, muchísimas gracias y nos estamos viendo.